Bienvenidos todos a este bonus que se han ganado por participar de este curso, la clase extra, la número 5, lo que está sucediendo en el siglo XXI. Soy Ezequiel Eiben, su profesor, y los voy a estar acompañando aquí también para que juntos exploremos cuáles son los filósofos y los teóricos que están marcando el rumbo y que pueden llegar a marcarlo en las décadas por venir. Por supuesto, el siglo XXI es aún joven y no ha transcurrido ni siquiera un cuarto de sus años a la fecha de hoy. No le corresponderá a la presente generación determinar si hubo, y en tal caso quién fue, el filósofo liberal más influyente de la centuria en lo que al derecho y la filosofía jurídico-política concierne. Pero ya se pueden identificar ciertos nombres que portan la misma bandera liberal de sus antecesores y se encuentran timoneando el barco filosófico en la contemporaneidad, efectuando aportes que pueden ser adoptados por la ciencia jurídica y la ciencia política. El profesor canadiense Stephen Hicks, doctor en filosofía, advierte sobre la afrenta que significa el movimiento posmoderno a los pilares de la ilustración liberal. En metafísica, la modernidad propuso el naturalismo, el posmodernismo sostiene el antirrealismo. En ética, la primera defendió el individualismo, el segundo reivindica el colectivismo. En política y economía, la modernidad abrazó al capitalismo liberal y el posmodernismo se queda con el socialismo. Proyectado a la disciplina jurídica, el posmodernismo produce dos variantes de la corriente. El pragmatismo jurídico, para el cual no existen principios de justicia de validez universal y por ende las argumentaciones de jueces y abogados se convierten en batallas retóricas de voluntades. Y la teoría jurídica crítica, cuyos postulados alertan que las constituciones que llamen a la objetividad y a la neutralidad en el razonamiento jurídico son un fraude, que la ley es un arma a ser utilizada en la palestra social del conflicto subjetivo y que el remedio contra el veneno occidental de los grupos poderosos que han utilizado la ley para imponer sus intereses consiste en la reafirmación no menos intensa de los intereses subjetivos de los grupos históricamente oprimidos. Como se desprende de tales posiciones, el movimiento posmoderno visualiza un mundo en permanente conflicto social y toma partido por los intereses peculiares de grupos a los que considera relegados, explotados y postergados. En la lucha por el poder tendrá que hacerse con las fuentes generadoras de legalidad para que la balanza se incline a su lado, sin ninguna pretensión de explicar una aparente objetividad que a sus ojos resulta imposible. Más bien, alardeará sobre la propia subjetividad impuesta al resto. Lo contrario a lo que históricamente ha propuesto el liberalismo, un mundo de individuos con iguales derechos por naturaleza, los cuales pueden ser descubiertos mediante el uso de la razón, cuya regla de vinculación es su libertad para interactuar e intercambiar, no el conflicto indisoluble. Otro autor para prestarle atención es el doctor en finanzas Yaron Brook, israelí que fuera director ejecutivo de la Ayn Rand Institute en los Estados Unidos. Promotor de la filosofía desarrollada por la aclamada pensadora, escribe, junto al también objetivista Don Watkins, una obra donde exhiben las falacias de los críticos de la desigualdad, quienes están concentrados en la implantación de sistemas que logren la igualdad económica, cuando lo que realmente importa es la igualdad política. Esta última significa la igualdad de derechos, y fue sobre dicho principio que los padres fundadores de Estados Unidos, siguiendo la línea de Locke, erigieron filosóficamente el próspero país al norte de nuestro continente americano. Cuando los fundadores declararon que todos los hombres son creados iguales, sabían que los individuos son virtualmente desiguales en casi todos los aspectos, desde inteligencia a destreza física, de carácter moral a riqueza. Pero en un aspecto somos iguales, somos todos seres humanos que a pesar de nuestras diferencias compartimos el mismo modo de supervivencia. Nuestra supervivencia se logra utilizando nuestra mente para crear aquello que necesitamos en orden a sobrevivir. Tenemos que pensar y producir si queremos vivir y lograr la felicidad. Y como resultado de ello, tenemos que tener el derecho a pensar y producir y conservar lo que producimos si lo que queremos es crear una sociedad donde los individuos puedan florecer.
La libertad hizo que el éxito fuera primordialmente una cuestión de elección y no de casualidad, de mérito en vez de privilegio. De seguro que la igualdad política y la oportunidad que desató fue de la mano con una gran desigualdad económica. No hay contradicción en tal hecho. En una sociedad libre, la desigualdad económica es inevitable, porque los individuos tienen distintos intereses, diferentes habilidades, y cada uno persigue objetivos que les serán más o menos rentables. Esta desigualdad no es mala en sí misma, es consecuencia de la actuación libre de la gente. Lo que sí es malo es el establecimiento de un mecanismo legal que, con el declarado propósito de fomentar la igualdad económica, se dedica a violar los derechos individuales, y ahí cae la libertad. Nuevos y más altos impuestos, leyes de redistribución de riqueza y demás propuestas típicas de los críticos de la desigualdad están en pugna con el respeto a tales derechos individuales. Ahogan la libre iniciativa al imponer trabas burocráticas y prohibiciones injustificadas que limitan las posibilidades de los emprendedores. Atacan la propiedad mediante detracciones y transferencias forzosas que desalientan la producción. Y en última instancia impiden que unos individuos puedan manejar sus propias vidas de acuerdo a su interés racional, mientras son coaccionados a subsidiar y hacerse cargo de la vida de otros mantenidos. En resumidas cuentas, voces como las de Stephen Hicks y Yaron Brook han de ser escuchadas y con esfuerzo difundidas para mantener encendida la antorcha del capitalismo liberal en este siglo, donde nuevas oportunidades se le abren, pero también nuevas amenazas lo acechan. Como conclusión global del curso, digamos lo siguiente: 4 siglos de enseñanza liberal son los que hemos recorrido. 4 siglos de filosofía jurídico-política liberal para aprender y o repasar los logros teóricos de personajes históricos, que se tradujeron en admirables éxitos prácticos y materiales, suscriptores de la libertad humana y que redundaron en beneficios generalizados. Sumado a esto, el puntapié inicial en un 5.º siglo que, al igual que sus predecesores, necesitará de filósofos liberales para cuidar una libertad que, si bien es un derecho, nunca hay que darla por sentada frente a las voces de la tiranía y sus voraces fauces. Con tanta historia exitosa a cuestas y tantos desafíos por delante, el liberalismo tiene que apuntar a mantener su vigencia allí donde es practicado y recuperar terreno perdido donde su ausencia se siente. Los actuales jugadores tendrán que estar a la altura de los vigorosos campeones del pasado, y para ello el estudio de su legado es un punto de partida imprescindible. Esto ha sido 4 siglos de filosofía jurídico-política liberal. Soy Ezequiel Eiben y ha sido un gusto compartir por vos el recorrido por estos 400 años y el bonus track en el cual miramos lo que se viene para el siglo XXI. Nos seguimos encontrando en los cursos de Academia Eiben. Saludos para todos.